Bueno, un sábado más estamos acá desde la Iglesia Ministerio y Visión de Reino a las Naciones, iglesia que está liderada por los pastores Daniel Guadalupe y Giselle Sanguinetti. Un sábado más con el estudio, apasionados por la verdad. Es un programa evangelístico y a la vez, como lo interlocutamos, es periodístico. Y un sábado más estamos acá desde el templo, que ya sabemos cómo está la situación y no podemos estar con muchas personas. Bueno, acá estamos manteniendo una distancia. Y bueno, lo protocolar que piden lo estábamos teniendo, tapaboca y bueno, todo lo que ustedes saben. Así que bueno, les mandamos un fuerte saludo a todos los que están del otro lado y después van a estar viendo la prédica en YouTube, se va a estar subiendo el canal mío y el canal de la iglesia, de los pastores. Así que bueno, vamos a dar comienzo. En la reunión está liderada por el pastor Daniel Guadalupe. Así que, pastor, vamos a estar dando comienzo a la reunión. Amén, gloria a Dios. Bueno, Dios bendiga a todos los hermanos que están en las redes y a todos los que escuchas después de esta grabación, aquellos que van a escucharla después, que Dios los bendiga a todos. Bueno, el tema de hoy es un tema controversial mundialmente, ¿no? Porque hay un sector de los cristianos que dicen que es el domingo, el día del descanso, el día del Señor, otros que el sábado, refiriéndose al Viejo Testamento. Entonces hemos tocado ese tema, a ver qué nos dice la Biblia, porque la gente... Con respecto a ese tema. Claro, la gente habla, ¿no? Los cristianos hablan y a veces tienen una información no muy... Más información de que lo que le enseñaron de lo que ellos estudiaron, ¿no? Entonces ahí pueden venir las falsas, ¿no? Los engaños pueden venir, ¿no? Por eso la Biblia nos manda a escudriñar la Escritura, porque en ella nosotros tenemos la salvación, tenemos toda la verdad, ¿no? Sería bueno aclarar también, porque se ve en las redes permanentemente, ¿no? Lo vemos. Los que más o menos conocemos un poco la palabra, sabemos que hay comezón de escuchar la palabra. Y son los tiempos a que el apóstol Pablo se refirió a que habría comezón de escuchar la palabra. Y hay cristianos hoy, con mucho tiempo de evangelio, que se guían por lo que aprenden en las iglesias, pero no escudriñan. Exacto. Y ahí estamos en un grave problema, todos. Exacto. Los que predicamos de este lado y los que predican de otros lados, para otros lados. Los siervos de Dios estamos viendo momentos complicados con esto, porque, por ejemplo, estamos tocando que la Biblia dice que la verdad nos hará libre. ¿Y cuál es la verdadera verdad de todo esto? Del evangelio que se predica hoy. ¿Por qué el evangelio cambió? Hay dos evangelios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la gente no quiere la verdadera verdad? Pastor, bien, bueno, ¿qué es lo que está pasando con esto? Los adventistas tienen la respuesta para eso. Los judíos también la tienen. Y los mormones también la tienen. Y los testigos de Jehová también. La tienen. Y los protestantes vamos a una también. Cosa, claro, vamos a una cosa. Vamos a ir a la palabra de Dios. Es la que nos a la fuente. A toda verdad. La fuente. Jesucristo, ¿verdad? La fuente. Vamos a estar leyendo un capítulo y un versículo. Lucas 4, 16. Y acá nos está hablando en lo que se basan. Amén. Todos los... ¿De qué empieza Washington? Lucas 4:16. Lo va a leer Washington. Amén. Vamos acá en qué se basan los adventistas, los testigos de Jehová y tantos otros, ¿no? No sé testigos de Jehová, pero sé que los adventistas y los judíos están más sobre esto. Sí. ¿Por qué el sábado es el día del Señor? Y acá miren que dice acá, Washington, Lucas 4:16. Dice así: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Sigo? Sí. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Está bien, está bien ahí, Washington. Hoy se ha cumplido esa escritura. Ahora,
¿Por qué se basa acá? Porque Jesucristo está hablando del Viejo Testamento, de Isaías, ¿no? 53, 51, 57, cuando habla del ¿no? Y habla del día de reposo. ¿Y cuál es el día de reposo? El sábado. El sábado. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí se basa en que Jesucristo respetó el día sábado. Y es verdad, lo respetó. Lo respetó, sí, claro. Lo respetó. ¿No? ¿Por qué? Porque él tenía que cumplir con la ley del Viejo Testamento. Tenía que cumplirlo hasta su muerte. Y eso es lo que vamos a aclarar en la Biblia. Amén. ¿Por qué Jesucristo respetó este día, el día de reposo, cuando los adventistas y los judíos, que creen justamente que son en el Sabbat, se basan en este versículo? En ese ¿no? versículo. Ahora vamos a leer también Hebreos 4, 8 y 9. Hebreos 4, 8 y 9. 8 y 9 dice: Ajá. porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. 8 y 9. Sí, ¿está bien? ¿Ya leyó? Sí, 9 también. 8 y 9. Sí, ya lo leyó. Ah, queda un reposo. Bueno, acá se viene un reposo. ¿Vieron que dice que Josué? Habla de vuelta, el 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Otro día. O sea que no se lo dio Josué el No, reposo. no. Está No lo diciendo. dio, claro. El 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo Claro. para el pueblo de Dios. Amén. Viene un día, claro. Amén. Y viene, no llegó todavía. No llegó todavía. No llegó, pero Claro. llegó después de Cristo. Eso es lo que vamos a aclarar nosotros. Eso es lo que vamos a aclarar hoy. Ahí está bien, ¿no? Claro, Muy bien, claro, está. claro. El Espíritu Santo nos habla a través del viejo y nuevo, ¿no? Y el nuevo, claro. Obviamente, bueno. Vamos a leer ahora Romanos 7.1 en adelante. Yo creo que el que lo lea con fuerza. 7.1 en adelante. Dice así: Ajá. ¿acaso ignoráis, hermanos, pues habló con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquellos en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, está bien ahí, está bien ahí. Pero sigue todo el capítulo. Bueno, acá está hablando de un esposo que muere, ¿no? Y cuando el esposo muere, la mujer queda libre. Queda libre. Cuando Cristo muere en la cruz, Amén. Amén. claro, justamente, por eso Amén. aquí viene el tema, ¿no? Gloria. Aquí no lo interpretamos bien. No, amén, amén. Cuando Cristo muere, la mujer queda libre. O sea, la iglesia de Jesucristo quedó libre. Somos Cuando la Cristo novia de muere Cristo. y resucita, entonces ya no cometemos aquella infracción que estamos cometiendo, o sea, ¿no? Cambiaron la época, ¿no? Cambió el mandamiento. Y ahora nosotros no cometemos pecado al respetar otro día. Qué bendición. Amén. Me leyó la mente. Amén. Vamos a pedir un ventilador. Perdón, hermano. Es importante esto, ¿no? Aire Que acondicionado. Cristo murió y la mujer quedó libre.
ya no cometía más adulterio. No, Porque por eso puso la comparación Pablo, ¿no? claro, fue un prototipo. Claro, cuando la mujer muere, cuando el hombre muere, la mujer puede Queda casarse, libre. queda libre. La pareja, lo que sea. Cuando Cristo muere, la iglesia queda libre. De la ley. De la ley. De la ley. Claro, es la Ah, ley. o sea, Ya no tiene más poder la ley conmigo. Ya no cometo adulterio si yo hago lo Él no que se yo- vamos a aclarar para los Él no se hizo cristianos libre. liberales. Claro. Para los evangelistas y cristianos liberales. Queda libre de la ley. No de que yo creo como quiero y hago lo que quiero. Exacto. No, porque eso es libertinaje, eso es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Claro. Una cosa es quedar libre de la ley, pastor, Claro. Washington, hermana, y otra cosa es hacer lo que se nos cante. No, claro. Pero es bueno aclararlo, Claro, porque bueno. hay gente que lo toma por ahí. Es bueno, es bueno. Pero que quede claro esto, ¿no? Acá Pablo hace una comparación acá impresionante. La verdad que, y es verdad, porque una mujer cuando el marido muere, la mujer Queda puede, libre. ya no comete adulterio, queda libre. Queda libre. Ya puede hacer, pero si lo hacía antes, Puede reiniciar murió el la vida. marido, ¿qué hacía? Cometía adulterio. Cometí adulterio. Y estaba pecado de muerte, era apedreada. Una vez que muere el marido, queda libre. El versículo 6 lo explica clarito. Claro. Y murió Jesucristo y quedamos libres. La iglesia quedó libre. Es tremendo, ¿no? Es tremendo, sí. Ahora ya no estamos más esclavos de la ley, De la ley. porque la ley terminó cuando Cristo resucitó. Ahí comenzó el Nuevo Testamento, no comenzó cuando Cristo vivió en la tierra. No comenzó Mateo. Claro, No, claro. no comenzó Mateo. Ni Mateo cuando es uno de los nació, evangelios. Claro, ni cuando él nació, Claro. ni cuando él estuvo predicando el Evangelio a los 30, ni a los 12 que tuvo en el templo. Eso es todo el Viejo Testamento. Claro, eso es otra cosa. Todo el Viejo Testamento. Es la ley. Es la ley. Jesucristo le predicó a los apóstoles, estuvo con ellos y estaba en el Viejo Testamento. Cuando Cristo resucita y se encuentra con los apóstoles, ya están en el Nuevo Testamento. Amén. Ya está. La Biblia lo explica. ¿Por qué? Porque el marido Murió. murió y la mujer Quedó libre. Es importante esto, ¿no? A veces nosotros pasamos por alto estas comparaciones que hace Pablo, o el Espíritu Santo nos quiere hablar de una forma, y a veces nosotros no Lo entendemos de otra. lo entendemos de otra porque estamos con la mente en que el sábado es el día y dejamos pasar por alto las cosas, el velo, nos cubre ese velo, ¿no? Que hablaba, digamos, recién hablaremos de eso, el velo del Viejo Testamento, ¿no? Que hoy día lo Pero eso tenemos rasgó. y no también captamos dice. el nuevo, claro, no captamos la gracia de Dios. Bien, vamos a leer a ver, Juan 20, 1, bastante, ¿eh? Juan 20, 1, 19. Vamos a ver acá en Juan 20, antes que Luis lo lea, lo siguiente, a ver, vamos a ver si realmente los apóstoles, después de que Cristo asciende al cielo, ¿qué hicieron con el domingo los apóstoles? Vamos a ver, ¿se reunían los domingos? ¿Cambiaron una vez que murió, que resucitó Cristo y se fue? Una vez que el marido muere, la mujer queda libre, ¿comenzaron? ¿Hay evidencia de que seguían reuniéndose el domingo? ¿Hay evidencia en la Biblia de que seguían los sábados? Bueno, vamos a la evidencia. Nosotros tenemos que hacer todo lo que hicieron los apóstoles. ¿Ah? Porque para eso yo te digo, vayan y prediquen este evangelio a todo el mundo. El que crea, Será salvo. lo acepte, es así, bueno, será salvo. Será Ahora, si yo me predico el evangelio, los apóstoles, y yo no creo, no, es sábado, porque, Claro, porque- y los apóstoles dicen que el domingo, entonces yo no estoy creyendo y estoy siendo condenado por no creer en el evangelio de Jesucristo. Aunque yo vaya a la iglesia, aunque me congregue, pero no estoy creyendo en el evangelio de Jesucristo. No está hablando, cuando Cristo dice, y aquellos que no crean serán condenados, no está hablando solamente de aquellos que rechacen todo, no, yo quiero los bailes, quiero las joditas, no quiero el evangelio. No, está hablando también de las personas que van a la iglesia y que no aceptan el evangelio de Jesucristo, este evangelio que es la gracia. No aceptan y están La con el viejo. dispensación. Pero todas las personas que están con el viejo están siendo lamentablemente, como dice Cristo, el que no crea ya ha sido Claro, condenado. pero también es bueno aclarar, pastor, antes de leer esto, hermano Washington y hermana y pastora, que acá no es que ciertas partes del Antiguo Testamento no las debemos de leer o sí las debemos leer. ¿Por qué? Sí, claro que sí. Porque toda la Claro, palabra claro, es dice inspirada. es inspirada, toda, Claro, no algunas cosas. claro. Todas. Entonces es bueno aclarar cuando nosotros hacemos este tipo de Claro, puntuación, claro. es bueno aclarar porque Claro. hay gente que después entrevera. Entrevera, Entonces claro. el Antiguo Testamento no lo leemos más. No. Hasta las comas, los puntos, los No, todo tenemos que leer. Pero la Biblia nos aclara que
tanto los engaños que hay satánicos del viejo y también el nuevo, la hablamos, claro, eso es todo Ya verdad. lo hemos hablado de eso, ¿no? Sí, En claro, el programa pasado, claro, que sí, duró sí. 2 horas, Sí, y sí, el claro. otro que duró una Desde hora y que algo. empezamos a hablar con de Claro. Jehová, ya empezamos. Cuando empezamos a hablar de Por eso- Jehová y Dios se complicó Claro, la por eso cosa. Jesús dijo, ¿Verdad? los mandamientos del Ahí Nuevo empezó. Testamento, Fran, todo es excelente, no hubiese dicho un nuevo mandamiento hoy. Claro. No lo hubiera dicho, porque no marqué es un nuevo mandamiento si ya está en el Viejo Testamento. O continuamos con el sábado, yo qué sé. A ver, Y tú me también- lo has dado a entender de alguna manera. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es a ver qué hicieron los apóstoles. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo que los apóstoles hicieron, que fue la obediencia a Cristo, es lo que nosotros tenemos que hacer porque son las bases del Evangelio. Claro, ahí está. Claro, son los pilares. Son los pilares. Lee Juan, Luis, 16. Juan 20, 1 21. al 19. 1 al 19. No, perdón, 1 Uno. y 19. 1, el 1 y el Capítulo 19. 1. 20, No, capítulo 1, 21 está acá. y después el 19. El 1 y después el versículo 19. Exactamente. Bien. La resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue mañana siendo Mañana. aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. El 1, ¿no? El uno, Está sí. bien. Dijo ahí el primer Día de la de semana. la semana. ¿Qué es el primer día de la semana? Es el domingo. Es el domingo. Y tenemos el sábado, ¿verdad? El que descansó Dios, el sábado, ¿no? Aparte, tomando en cuenta este versículo también, que dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro Sí. al sepulcro y vio que estaba quitada la piedra del sepulcro. Hermano, ahí Jesucristo cuando resucita un sábado, no resucita un domingo, eso por la Pascua. Claro, claro. Si vos tomás en cuenta, pasa que hay que estudiar esto. Sí, sí. El tema de Jonás, ahí hay una profecía. Claro, Luis, a ver, vamos a hablar de esto. Puede ser un sábado o no, porque ¿qué pasa? Si resucitó antes de las 12 de la noche, el día sábado sí. Pero si resucitó después de las 12 de la Claro, noche, sábado eso es no domingo. hay, claro, eso no es como especifica esa parte, especifica. ¿no? Pero el Jonás está un poco aclarado, por eso hay que Claro, estudiarlo. pero ella fue un domingo. Claro. Y resucitó, entonces no tengo que sacar cuenta acá, si resucita al tercer día. Ya no estaba ahí cuando ya fue, ¿verdad? Claro, si retiene un sábado, no. ¿Sabes qué pasa, Juan? Luis? Si hubiese retirado el sábado, sería el segundo día. Tiene que ser el domingo para que se cumpla la profecía que al tercer día resucitaría. ¿Se dan No, cuenta? Porque y- fue un jueves. Claro, Viernes, sábado, pero domingo. por eso te digo, hay gente que está sacando conclusiones que Jesucristo resucitó un sábado, Claro. no un Va- domingo, porque claro. si resucitó un sábado, Vamos. sigue pendiente la ley. Vamos a que dice la Biblia. Vamos a que dice la Biblia. Claro. Vamos a que dice la Biblia. Ahora leemos el 19. El 19. Está bien lo que dice Luis. Claro. Vamos a lo que dice la Es Biblia. lógico. Claro. 19. 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, del Ajá. mismo sábado de mañana, ¿no? ¿Qué dice acá, no? El A ver, primero de la no, semana. No, primera semana no. Pero- Del primer día de la semana. Es Cuando el domingo. llegó la noche de aquel mismo día, Ah, ¿viste? el primero de la semana, El primero de semana. el primero de la Es el semana, domingo. es toda la Estando semana, es estando estando las puertas cerradas en el lugar donde Ah, los ahí está. discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, por miedo. por miedo de los judíos, vino Jesús y puso en medio De ellos. de ellos. Bien. Paz a vosotros. Bien, terminó bien. Sí, Bien, bien. Vamos a aclarar esto. ¿Por qué estaban las puertas cerradas? claro, porque había persecución. Claro, porque ¿qué pasa? Los judíos era el sábado, no era el domingo. Entonces, ¿qué hacían los Se apóstoles? encerraban. Se encerraban por Claro. miedo a los judíos. Porque iban a Lo dice decir, la- claro, lo que acabaste de leer. Lo Por miedo a los judíos, que los judíos vengan. ¿Lo leo de vuelta? Y léelo de vuelta, Sí. léelo de vuelta. cuando llegó la noche de aquel mismo día, Ajá. el primero de la semana, El domingo. es estando las puertas cerradas Cerrada. ¿Por en qué? el lugar ¿Por qué estaban donde cerradas? los discípulos estaban reunidos ¿Por qué? por miedo Por miedo a los judíos. judíos. Vino Jesús y puso en medio y les dijo, paz. A vosotros. No tengan miedo a los judíos, porque es el primer día de la semana, es el día que el Señor, que ellos se reunían. No era el sábado, porque ¿qué pasa? Si fue el sábado, pasa ahora, a las puertas abiertas.
pero ellos se reunían en obediencia a Jesucristo, se reunían en primer... Ahora Jesucristo le dijo algo, no muchachos, ¿qué es lo mismo de ayer? No, Claro, sí, no, está mal esto, rompan no, todo. no le y dijo, mañana. claro, no le dijo, no, está mal, que hicieron hoy domingo, Pasa a no. vosotros, Nicolás. No tenga miedo, le dijo, está bien lo que hay. Pues dice, si te dice no tenga miedo, es porque está diciendo, estás haciendo las cosas bien, no tenga miedo. Ahora, si vos estás haciendo las cosas mal, tened, Te van a ¿sabes por qué? aprender. Podés tener miedo, muchachos, porque estás haciendo las cosas mal. No, estaban haciendo las cosas bien. Entonces le dijo, paz, no tenga miedo. Voy a hacer una Es acotación, clara, voy a hacer una acotación a esto. Lo de la profecía del profeta Jonás, lo saqué a comentario porque hubo un comentario que Ajá. me tiraron a mí. Ajá. Entonces yo le digo, entonces Jesús resucitó un sábado. Ajá. Sí, no. Si no seguimos manteniendo la ley. No, pero vos dices la Si Biblia. no, Jesucristo vino a traer la ley. Claro, claro. No, fue un domingo. Fue un domingo. Fue un domingo. La Pascua no es el sábado, Claro, fue un domingo. en realidad, Claro, son el domingo. No, las Pascuas duran 7 días. Y Claro, son 7 días. Son 7 días. Pero viste que el domingo como que 114 incluso. se Pero, usa en el a ver, mundo como a sacar la de la Pascua. El sábado nadie festejará. Nadie. Festejan el viernes la muerte y el domingo la resurrección, nada más. Sí. El sábado nadie lo. No, la Pascua es todo es el domingo. Ah, pero Claro. mundanamente vamos a Claro, hablar. claro. El mundo lo festeja el día sábado, ni se acuerda. Se Sí, acuerda sí, que sí. el viernes murió que el domingo lo Claro, nada claro, más. claro. No, Pero eso esas son no. las fiestas que hacen. Pero, por eso, Nosotros vamos a el decir sábado. la palabra de Dios. Claro, pero todo esto que nosotros estamos Y la Iglesia ahora Católica sacando a hace lo mismo. luz, que otros pastores también, otros ministerios lo saben, es que también acá se quiebra el enigma del famoso anticristo, que dice que es por medio de la violación al sábado. El Deuteronomio habla de eso, Deuteronomio 20 está hablando de eso, pero no es en sí eso. No, Digo porque hubieron comentarios que yo... nada. Y no es así, no tiene nada que ver una cosa con la otra, Eso es un engaño. no tiene sentido. Vamos que dice la Biblia. Juan 20, uno que lea Juan 20, 26. A ver, ¿qué pasa acá? Bueno, acá ya se reunieron, ¿no? Vamos, ¿qué pasa en Juan 20, 26? ¿Qué día se reunieron? Va, Claro. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Otra vez, que es Otra otro vez día. volvieron a reunirse. Domingo. Domingo. 8 días después. 8 días después, domingo. Domingo. Te lo está diciendo acá. No, si no sería sábado. Me lo está confirmando acá. 7 días, claro. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas ¿Por qué estaba cerrada? Porque por miedo a los judíos. por miedo a los judíos. Y se puso en medio. Dale. No importa. Y Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo nuevamente, paz Nuevamente. a vosotros. Y no era el mismo lugar porque 8 días No, después. era otro lugar y otro El día. otro día, no es el mismo día. No se repite el versículo. No es el del 19. Claro. El del 19 es una cosa y el del 26 Claro, es otra. claro. Para aclarar, son dos cosas diferentes. Claro, Casi la misma situación. claro, Pasa a vosotros. claro. Puertas cerradas. Claro. Totalmente. 20-26, bien. Ahora vamos a leer Hechos 27. Vamos a ver otra vez qué pasa. A ver si los apóstoles se Ya lo reunieron tengo. alguna vez el sábado. ¿Hecho? Nunca. Hechos 27. Ya lo tengo. Yo voy a decir una cosa, antes que leamos esto, una cosa. Hermanos queridos, a ustedes y a todos los que están en Nos la están mirando. presencia, nos están mirando. No hay un versículo en la Biblia, en el Libro del Nuevo Testamento, uno solo, que se hayan reunido el sábado para adorar a Dios. No hay ni uno. No hay evidencia alguna de que los apóstoles respetaran el sábado como el día del Señor. No existe. Por eso esta es la base que tenemos nosotros, que tenemos que hacer lo que hicieron los apóstoles, porque Jesús les dijo, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El que no creyere en este evangelio ya está condenado. Hermanos queridos, si Jesús te manda a que no respete el sábado, te manda a que es el domingo, el día del Señor, cumplilo. Porque si no lo crees, estás condenado. Terrible esto, ¿no? Sí, Tenemos que parar. claro, te lo estoy diciendo. Tenemos que parar el Tenemos que telito, parar, ¿no? claro, Y- claro. y entrar a ver. Sí, a ver, a escudriñar para ver qué pasa, ¿no? Ahora digo- Ahora ahora digo- la palabra. ¿Cómo será que hasta nuestro almanaque el domingo es feriado, verdad? Claro, claro que Jesucristo cambió todo eso, ¿No? Hasta nuestro propio almanaque que es un almanaque gregoriano. No Claro. es ni hebreo, ni inca, Pero ni arranca- Sí, azteca, ni nada. jebuceo ni nada de Pero eso. arranca con la muerte de Jesucristo. Con la muerte de Jesucristo. Exactamente. Por eso está antes y después. Pero Claro. por eso- Viste que dice 1500 antes Claro. ¿A qué, o después. ¿A qué voy? Que si el mundo ve eso,
no lo va a ver un cristiano, ¿no? Exactamente. Es que no lo quieren ver. Ahí está el detalle de este estudio. Por eso muchos cristianos van a quedar, ¿eh? Bueno, Hechos 20:07, a ver, 27. A ver qué dice. Vamos a ver qué pasa Ya lo tengo. en Hechos. Porque Bien. ya Hechos ya es la iglesia que arrancó, ¿no? Ya no estamos en el 27. 27. Dice así, el primer día de la semana, reunidos los discípulos... Para. ¿Decime de vuelta? El primer día de la semana... ¿Qué día es? El domingo. Es el domingo. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la... Eso sabemos, está de paso bien, hasta ahí. Está terminado, 16, ¿no? El 7, ¿no? No, ya viste el 7, fue el que viste. El 7, solo el 7. Sí, pues no lo terminé, tú me cortaste. Y Me yo, terminado. sin querer, seguí con el 7. Dale, Empiezo de vuelta. sí. Y nosotros, el 6 dijiste, ¿verdad? El 7. 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Ahí cortó. Bien, claro. Y aclarando, es el domingo, no Ah. es el sábado. Claro. Hasta la medianoche el domingo para el lunes. Para O sea, que uno, claro. Pero acá lo que está hablando el domingo, se reunían los domingos. Si alguno de ustedes, o los que están escuchando por las redes, encuentran un versículo que diga los apóstoles se reunieron un sábado, bueno, que venga por la base bíblica y nos diga dónde está. Claro, es bueno, no, aparte si lo cuentan es bueno que lo digan, ¿no? Yo ¿Verdad? no la conozco. Porque es bueno, esto es un programa evangelístico, estamos predicando el evangelio, la verdad, y a la vez lo hacemos periodístico también. Porque interlocutamos entre los hermanos y por lo general cuando se predica no podemos interrumpir al que predica. Claro, pero acá estamos hablando de reunirse, no de guardar el No, reunirse. reposo. Justamente, Estamos hablando de porque reposo. bien, querida hermana, Amén. si respetaba el sábado, no se reunían los domingos, tenía que hacerlo el sábado, por lo que dice la escritura. Pero ellos no, lo hacían el domingo, se reunían el domingo, porque los judíos se reunían los sábados. Todo lo que hacía, el evento que hacía era el sábado. Por eso las La puertas cerradas. ceremonia. Por eso es que cuando arrancamos, que Jesucristo fue y dijo en la sinagoga, que habló de Isaías, se ha cumplido entre nosotros el séptimo día de la semana, que era el día de reposo. ¿Por qué? Para que se cumpliera el Viejo Testamento. Sí, porque- Pero una vez que Él resucita, lo que hemos leído, por eso es bueno que estén atentos a lo que estamos leyendo. Porque cuando leímos acá, que leímos que ya el esposo murió. Murió, lo primero que leímos. Fue Claro, lo la primero. esposa quedó libre, que sí, la iglesia quedó libre. ¿No? Claro, ahí está hablando de Pero el vinculamiento. marido estaba vivo, cuando Jesucristo vivía, el marido estaba vivo, y si la mujer iba con otro hombre, cometió adulterio, ¿verdad? Sí, tuve el marido. Cuando Jesucristo estaba vivo y la iglesia lo hacía diferente, pecaba. Pero una vez que Jesucristo Claro. murió, ya no pecaba más, Pero libre. quedó libre. ¿Ah? Ahora, hay una pregunta a todo esto. Nos dijimos que era periodístico el programa, ¿no? Sí, sí, Bueno, claro. este desvinculamiento que tiene la iglesia cuando la muerte de Jesucristo, ¿no? ¿Es literal, espiritual o simbólico? ¿Cómo? El desprendimiento de esto que estamos leyendo en la lectura, ¿no, pastor? claro. Washington, Sí, lo estamos ¿no? haciendo ahora, sí. Es, ¿qué término se le puede dar? ¿Espiritual, literal o simbólico? Mirá, literal y espiritual. Seguro. Amén. Realmente. Claro. Pero simbólico es el más vivo. No. Claro. Si es simbólico, Es simbólico. lo podés tomar como Claro, quieras, pero lo que es exactamente. literal, Claro, absoluto. claro. Literal le llamamos nosotros los cristianos absoluto. Absoluto. Hay una verdad absoluta que Claro, es y no hay espiritual, otra. una enseñanza que te Amén. dio. Ahora Amén. vamos a leer Hechos, vamos a leer, ya lo leímos, Primera de Corintios 16:2, a ver qué nos dice, a ver si encontramos algún versículo que diga el sábado, ¿no? Primera de Corintios, Primera de Corintios 16:2, Ya lo tengo. está en la leer. fuerte, con ganas. Cada primer día de la semana, cada Wow. uno de vosotros ponga Primer parte- día de la semana, ya que te corte. Domingo, dale, seguimos, arranca de vuelta. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, está hablando de esa ofrenda, ¿no? Para cuando él llegue, para ayudar a Pablo, porque obviamente los viajes de Pablo generaban gasto. Obviamente, entonces digo, había que ofrendar y ayudar al apóstol Pablo, ¿no? No, mira, mira. Y había iglesias más pobres y otras más ricas. Entonces las ricas, a veces las pobres,
ayudar para a veces Es que desde el comienzo. ¿Qué quiere decir cada el primer día de semana? Que era el día que se reunían. Claro, Claro. el primer día de semana Era cuando podían juntar los amigos. Se rompe un mito. Los domingos se reunían. Claro, se rompe un mito de los cultos y sábado domingo. A ver, con esto no queremos decir nosotros que no podemos hacer una reunión acá un sábado. No. Estamos hablando de que el sábado no pertenece más a. Es un mandamiento. Claro, no estamos ligados. Caducó. No estamos ligados. Yo el sábado no tengo algo, hoy es sábado, no puedo trabajar, no puedo hacer nada, no puedo jugar chancho, no puedo nada. Caducó. Tuve que cocinar ayer porque no A puedo ver, cocinar. a ver, lo que estamos hablando acá, que es un mandamiento, el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos del Decálogo, el cuarto mandamiento, respetarás el sábado, eso abolió cuando Cristo resucitó en la cruz, fue abolido. Eso es lo que estamos predicando, ¿verdad? Claro, pero Ahora un sábado podemos predicar, pero es bueno también, por eso digo. En una parte claro, que Jesús, claro. hay un versículo que Jesús le dice a los fariseos, a los judíos, les dice, y si tu burro o tu Oveja. Te van, se oveja cae, no lo sacas. no- Claro. ¿Qué quiso decir con eso? Porque era sábado, ¿no? Claro, ¿Qué claro. quiere decir? Porque el sábado se te va a morir tu hijo, ¿vas a permitir que tu hijo se muera? ¿O tu mamá o tu papá vas a permitir que se muera porque es sábado? Claro, No. claro. Y es bueno aclarar, a mí me Si gusta no porque permitimos que un cada animal se cada muera, profesión, no, pastor, que tenemos que hacer lo que hacemos nosotros con respecto a si se puede o no se puede, bíblicamente también tenemos que aclarar, como ministros de Dios, ¿no? Que no es que con esto no te puedes reunir un sábado. No, Y es bueno claro, aclararlo, pastor, claro. porque hay gente que lo toma por Cualquier ahí. día de la semana. Y después sale, bueno, pero estamos Sábado. hablando específicamente Claro. del sábado y el domingo. Cristo te hizo libre. Yo lo expliqué recién. Específicamente. Claro, o sea, es un mandamiento del Decálogo, el cuarto, que quedó abolido. Nada más, Amén. quedó abolido. Amén. Entonces el ¿Se sábado entendió? podemos hacer reuniones, podemos comer, podemos trabajar. No es el día del Señor. El día del Señor es el Yo domingo. tengo el caso de Pero tampoco te dice la Biblia, la gracia que estamos viendo. No, el día del Señor no puedes trabajar, no puedes cocinar, no puedes hacer nada. Yo tuve un No, compañero que- tampoco es así. Hay tuvo- libertad. Hay mucho legalismo. Claro, Yo no claro, lo Puesto por hombre, ¿no? claro. En uno de los trabajos que tuve un compañero que renunció antes que él que trabajara el sábado. Claro. Y él era adventista justamente. Claro, mentiste, claro. Y no, tuvo que Y ese renunciar. compañero tuyo, a ver, No lo vi nunca más. a después. ver, bueno, pero ponele, vamos a opinar sobre ese tema. ¿Qué estuvo bien, estuvo mal lo que hizo? No, claro. Bíblicamente estuvo mal. Claro, pero pero digo, él tuvo que dejar porque él era adventista y Bueno, ¿qué es lo que les inculcan en la Porque cabeza? no Pero creyó por eso estoy en el diciendo. Evangelio de Jesucristo. Creyó en No le creyó otro evangelio. Claro, otro evangelio. Y el que predica y el que cree en otro evangelio es Está condenado. Está condenado. Ya está. Porque este es el evangelio que Cristo. Y no necesariamente, pastores, Porque nadie no le entra a los adventistas tampoco. No le entra. pero más allá si te entra o no. No se trata de eso. A ver, a los testigos de Jehová tampoco le Ya entramos. te contarle que se vino con los adventistas. Es más, cualquiera de nosotros que estamos acá o de la audiencia que está del otro lado que conoce la palabra, por nosotros tenemos que tomar en cuenta algo, hermanos, pastores, que mucha gente del otro lado conoce la Biblia. Sí. Y entonces, nosotros lo que tenemos que, y está bien lo que hacemos, por algo decidimos, el pastor tomó la iniciativa de hacer este programa. Todo con fundamento bíblico. Ahora, la pregunta es, ese compañero que renunció, ¿tomó una buena decisión o tomó una mala decisión? No, fue mala decisión. Fue mala, porque por más que sea Pero adventista, era lo que él creía, los testigos ¿no? de Capaz que Jehová, perdió un trabajo y la familia está pasando hambre por Igualmente era lo Ahora, que él creía. es como esto, es como esto, por ejemplo, ¿no? A mí me pagan por trabajar, ¿no? Es como esto, lo que le pasó a tu compañero, vamos a hacer una exégesis. Es como si fuera esto. Por ejemplo, a mí me pagan por trabajar, ¿no? ¿Verdad? 9 horas. Y yo me la paso predicando el evangelio dentro de la obra. Por ejemplo. Bueno, está faltando. Pará, pero déjame explicar. Me la paso predicando. Por esto te lo estoy diciendo. Me la paso predicando. Entonces, viene y me dice, che, Luis, mirá, ¿qué pasa que no rendís? No rendís. No, lo que pasa es que, y empiezo a meter argumentos bíblicos, predicar el evangelio fuera de tiempo y esto. Entonces, a ver. Hay un problema acá. La letra mata. No, y no solamente eso. Y me echan. Ahora, queda mi familia sin el pan. sustento, sin Ahora, y
me echaron por la... No, me echaron por la causa de Cristo, voy a decir. ¿Por qué? Porque estaba predicando el Evangelio. no. Ahora, Me echaron por- ¿habrá sido realmente la causa de Cristo que te No, echaron? no, fue mi O causa. sos un vago? Fue mi Y causa. te la- No, un vago, de pronto interpretó mal la palabra, le enseñaron mal y dijo, bueno, voy a predicar durante el trabajo. Ahí estaba como un adventista, Claro, la misma a decisión. tiempo y fuera de tiempo. No, No es así. no era Pero eso lo así, que todo el tiene Señor hora, hizo. todo tiene su tiempo, ¿no? Claro. No, Dentro del trabajo no te van a poner a predicar. Claro, por supuesto. no, Vos tenés que, obviamente. te dicen hacer 20 ventiladores y tenés que hacer. La palabra ha dicho su tiempo y su no momento. vendría mal ahora. Uno quería hablar. Justo lo que Vamos a Apocalipsis, a ver qué dice Apocalipsis. Ah, esto es tremendo. ¿No? Apocalipsis 1:10. 1:10. Yo creo que Génesis y Apocalipsis son los dos libros más fáciles de encontrar en la Biblia. ¿No? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía... 1:10 solo. Dale. Ya, como de trompeta. Está, como de trompeta. Ahora, ¿dónde está? ¿Por qué? Yo estaba en el Espíritu del día del En Señor. el día del Señor. El domingo, El domingo. el domingo. El día del Señor. El domingo. Ya está Apocalipsis hablando Juan, que era un apóstol de Jesucristo, que se reunía los domingos, que Jesucristo le enseñó que al domingo le enseñó, con todo ese conocimiento, escribe acá, y estaba yo en el día del Señor el domingo, y tuve la visión. O sea que la visión la tuvo un día que estaba orando y llevándole, o reunido, ¿no? Y hablando de Dios, que fue un domingo que fue el Señor. Bien. Ahora vamos a ver, vamos a Primera de Corintios, no, perdón, Segunda de Corintios 2:16. 2:16. Acá vamos a ver ahora. Segunda de Corintios ¿Qué 16. dice el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo no fue un apóstol que estuvo Amén. con Jesucristo, ¿no? No, ¿Cuál dijiste? 2.16, Corintios, segunda de Corintios. Dale. Vamos a aclarar, ¿no?, que el apóstol Pablo nunca anduvo con Jesús. No lo conoció, O sea, ni nunca siquiera- lo vio. Nunca lo vio ni anduvo. No, ni anduvo. Pero Nunca fue otro que más o menos anduvo ahí. vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. A ver. Amén. ¿Cómo Él era? también predica el evangelio que mandó Cristo. Claro. De segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 16. En adelante. A esto Yo digo, ciertamente, olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Sigo. Sí, sí. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, De parte de Dios. de parte de Dios, ¿Cómo de parte de Dios? ¿cómo? De parte de Dios, De parte de Dios. y delante de Dios Delante de Dios. hablamos en Cristo. Bien, bien. Vamos a seguir ahora. Ahora, Igual termina ahí. ¿cómo? De parte de Dios y delante de Dios. Está hablando, está confirmando que es de Dios. Porque dice, ¿cómo? De parte de Dios parte y y delante delante. de Dios. Y Está hablando de dos cosas. Cuando dice ese cómo, dice que están convencidos, porque saben que es la orden de Dios, que tienen que predicar este evangelio. De parte de Dios. Seguiste, Luis. No, ahí nos pasamos al versículo, al capítulo 3. Sí. Sí. Pero no, igual, está bien. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Claro. Son dos preguntas que hace acá. Claro. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Sí. Sí. Nuestras cartas sois vosotros. Exactamente. Los que obedecemos el evangelio. de Cristo. Escritas en nuestros corazones, Exactamente. conocidas y leídas para todos los hombres. Nos leen, Claro. todos los hombres. ¿Está ahí? Ya está ahí también. ¿Por qué pasa? El evangelio de Jesucristo es espiritual. Ya no es más físico como antes. No. Ya no depende de las manos o del hombre, sino depende del Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, es espiritual. Ahora, vamos a estar leyendo 2 de Corintios Sí, dale, estoy ahí. 3:5 en adelante, yo te aviso también. Y acá viene, Bueno, acá a Pablo la rompe. Dice así. Acá Pablo el tiro de gracia. Se rompe como- 3:5, ¿verdad? Sí. No que seamos competentes por nosotros mismos
para pensar algo como de nosotros mismos, Ahí va. sino que nuestra competencia proviene de Dios. Wow, pará un poquito. Léelo también despacito, bien No, despacito. Tremendo. Es así. Escuchen todo, hermano, lo que están en las redes sociales. No que seamos competentes por nosotros mismos, Obviamente, no interpretación mía. Amén. para pensar algo como de nosotros mismos, Claro. sino que nuestra competencia proviene de Dios. Proviene de Dios. Sí. Nuestra competencia. Nuestra competencia proviene de Dios. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de competentes. un nuevo pacto. Bien, hasta ahí. Nos hizo ministros competentes, que proviene de Dios, primero. Chao. No de nosotros mismos, de Claro, Dios. y proviene. Y nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahí está boleando. O sea, yo tengo que predicar el nuevo pacto, soy un ministro Pero mirá competente. que lo que sigue también. Competente de un nuevo pacto, que es el nuevo pacto. Acá está lo que Bueno, seguí. Acá ¿Dónde está fue? ¿Dónde lo fue? que yo dije hace un ratito, mirá. Sí. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Ahí está, Que lo tiró. Ahí Gracias, está. Pablo. ahí está clarito. Aparte, La letra leer el mata. último de vuelta. Pero muchacho, la Si lo rompió. tenés. No de la letra. No de la letra. A Sí, ver, sí. pará, pero detenete ahí. Hermanos, no de la letra. Esto que está diciendo el la letra, apóstol esta es Pablo la fue lo primero que nosotros empezamos a predicar cuando empezó este programa. Claro. El problema de la letra en la Biblia, que no es en sí la letra, sino lo que hay detrás de las letras. Eso es lo que nos La quiere parte decir. viva, no el librito. Claro. Amén. No es solo la Biblia. Claro. Sino del espíritu, porque Claro. la letra mata, más el espíritu vivifica. Amén. El Espíritu Santo, sí. Amén. Sí. Y si el ministerio de muerte grabado, Misterio de muerte. y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Bien, ahora, tremenda gloria era la gloria del Viejo Testamento. Seguí. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio ¿Cómo del no Espíritu? será con gloria el ministerio de Jesucristo? Seguí, ¿verdad? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahí está. Amén. ¿Cómo fue justificado en la cruz? En la cruz. Si aquel fue Tremendo, con gloria, Tremendo. Ese pueblo la que tenía era, clara. escuchen esto. Si aquel que era letras muertas, en piedra, que se rompe, que ya Y está no la, muerto, no la podían ver. ministerio de muerte llama la Biblia, ministerio de muerte lo llama. Si aquello fue glorioso, si aquello tuvo gloria, ¿cuánto más, dice Pablo, cuánto más gloria tendremos en este ministerio que por la justificación por la sangre de Jesús en la cruz? Por la cruz. Sí, seguimos. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Bien, lo que fue glorioso no fue nada glorioso comparado con lo que estamos viviendo. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Gloria a Dios. ¿Qué permanece? La fe, la esperanza y el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Así que teniendo tal esperanza, Hay una usamos esperanza. de Esperanza, mucha. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. En el fin de aquello que debe ser abolido. Claro, que le dio fin. Claro. Que le dio fin. Seguí hablando, seguí leyendo. Escuche, Pero hermano, el entendimiento de ellos se embotó, se embotó porque hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. cuando leen el antiguo pacto, Cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, Tremendo. el cual por Cristo es quitado. claro, Ya está. claro. Eso recibió toda la reunión. Claro. Cristo Cerremos y. Cristo Cerrá y quitó el vamos. velo. ¿Qué pasa? Cuando yo leo la palabra de Dios, el Viejo Testamento, respeto el sábado que ya fue abolido, todo lo que fue abolido, y yo lo sigo, estoy con el velo que Cristo quitó y que yo sigo con ese velo El que fue velo que abolido. usaba Siendo condenado.
estoy siendo condenado. Eso es pecado. Se cumple. Eso es pecado también. Eso es pecado, porque yo estoy creyendo en el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo dijo, si se predica otro Evangelio, que no sea este, sea anatema. Y no es que haya otro, dijo el apóstol Pablo. No, solo. Hay uno solo. Pero se predica otro. Claro, pero no es que haya otro. Claro. El apóstol dijo, no hay Claro, otro, no hay el otro. que hay es este. Lo tergiversa. Amén, El amén. que no cree, el que tergiversa este Evangelio, ya ha sido condenado. No, el que no cree ya ha sido condenado. Entonces muchos falsifican, lo leíste tú, falsifican la palabra de Dios, ¿no? Medran falsificando la palabra de Dios, erran, ¿no? Porque ¿qué pasa? Porque no predican el Evangelio de Cristo. Entonces cuando nosotros no hacemos o no estudiamos lo que hicieron los apóstoles, que fueron los que Jesucristo ordenó a predicar el Evangelio, si no hacemos lo que ellos hacen, entonces nosotros estamos errando. Aparte del versículo 16, dice Aunque venga un ángel predicando otro Evangelio, no le crean. pero mirá lo que dice el 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Entonces, ¿en qué se convirtieron, hermano? A ver, mirá lo que dice acá. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Entonces, si lo tienen puesto, no se convirtieron al Señor. Claro, no un encuentro con Jesús. Entonces, que no vengan a decir que son cristianos. Claro. No, o sea, están en error. Están en error. Hay un espíritu no de lo error. reconocen al serlo. Claro. A ver, No reconocemos, están condenados y no se dan cuenta. Si no toman en cuenta con Cristo, no van a hacer salvo. Están condenados, se dan cuenta. Los condenados de la gracia, están condenados por la gracia, por la misma gracia los condena. Porque no creen en el Evangelio de Cristo, porque prefieren creerle a un apóstol de este tiempo y no a los apóstoles de la Biblia. Porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Claro, exactamente. Lo que pasa es que muchos cristianos no entienden que es libertad. Ahí está el tema. Y acá no estamos censurando. No es libertinaje, es libertad. Claro. Acá no estamos Yo soy censurando. Cristo, Libertad de engaño. como Morcilla. Libertad del engaño. Me adapto a la situación. O sea que en resumidas cuentas, adulterar, fornicar, idolatría, Mentir. todos esos pecados que son consecuencia, esto es pecado también. Claro. Si no somos libres y no entendemos la verdad como Dios mandó, como Jesús manda, estamos pecados, no Claro, estamos condenados. Porque la Biblia dijo, y ya han sido, los que no creyeron han sido condenados. ¿Creyeron a qué? A la verdad. ¿Y la verdad cuál es? La verdadera verdad. La verdad no es la Biblia en sí. Yo soy el camino de la verdad de la vida. El de Jesucristo en la Biblia es la verdad. El Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. O sea, que quede claro, el día del Señor es el domingo. Tuvimos base y con base bíblica, no lo hicimos. También, pastor, no, es bueno saber, pero sería bueno también compartir para hacerlo una teleaudiencia buena, ¿no? Los que están mirando, que no sabemos nosotros acá, porque después hay gente hay hermanos o personas que también miran después el video. Entonces ahí en el canal nos va marcando. Sería bueno que si hay alguna refutación bíblica, con fundamento bíblico, no solamente bíblica porque esté en la Biblia, sino el fundamento de lo que hay escrito. Sí, porque escrito hay muchas cosas. Vamos a dar un teléfono para que quieran mandar algún mensaje. Sería bueno. Yo creo y pienso, si tiene usted una base bíblica de que el sábado es el día del Señor, el sábado. Si alguien tiene algo, estaría bueno aportarlo. Está bueno aportarlo. Amén. ¿Qué teléfono damos? Y no sé, yo no tengo problema. 094-257749. 094-257749. Ese soy el pastor, ese es el teléfono que yo uso, mi teléfono. Y cualquiera que usted tenga duda que tenga o algo, ya mande un mensaje, un WhatsApp. Y bueno, yo le contestaré Dios mediante. Así sea un pastor, o sea un rabino, mesiánico. Pero acá la Biblia, justamente, acá la Biblia, hermanos, no especifica qué tenés que ser, sino para todos. Estoy hablando de los que son religiosos, justamente. Claro, de eso estoy hablando. Bueno, hermanos queridos, hizo libre. Que Dios los bendiga a todos los que están detrás de las redes ¿Qué sociales. les escuchas? Que Dios los bendiga a todos poderosamente en el nombre de Jesús. Hemos llegado hasta aquí en el día de hoy. Mañana, 10:30, nuestro hermano va a dar una antesala, como siempre, mi hermano el evangelista Luis Díaz, va a dar una antesala, va a dar una información, antesala de lo que es del culto y alguna información de lo que vamos a hacer hoy en esta semana. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús, poderosamente en el nombre de Jesús. Le mandamos fuerte saludos. Amén.